profeta Joel, estuvimos predicando la semana pasada sobre el profeta Joel y vamos de nuevo a retomarlo. Vamos ahora al capítulo 2, a pesar de que vimos parte de ello la semana pasada y la introducción cubrió, es un libro muy corto, es un profeta menor. Ustedes saben que los profetas menores son menores por el hecho de que sus profecías son más reducidas, por eso es que le llaman menores. Los otros, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, se consideran profetas mayores porque tienen pues mucho más revelación y sus profecías son muchísimo mayores. Entonces son libros pequeños, ¿verdad? Pero que tienen mucha enseñanza y que son aplicables a circunstancias muy particulares, en las cuales el Señor tomó a sus siervos y los envió a predicar, a llevar un mensaje de parte de Él. En cuanto a Joel se sabe muy poco. ¿Okay? Aquí dice que Joel era hijo de Petuel, pero tampoco la Escritura nos enseña quién fue Petuel. O sea que no sabemos cuál es su ascendencia, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sabemos que trajo profecía del Señor en un momento muy importante en el cual toda la nación de Israel estaba completamente desolada a consecuencia de la desolación que vino por una plaga de langosta. Y todo esto lo aprovecha el Señor para llevar a través del profeta a la nación a reflexionar. Ustedes recuerdan que la semana pasada predicamos el mensaje sobre la necesidad de reflexionar. Y reflexionar precisamente cuando se presentan coyunturas donde hay desastres, calamidades, sabiendo que hay un Dios soberano que está en control de todo. Y si un Dios soberano está en control de todo, también está en control de la calamidad. Cualquiera diría, no, ahí Dios no tiene parte. Sí, Dios tiene parte en todo. Dios tiene parte de una manera que va de acuerdo a su, por así decirlo, su deseo perfecto, su perfecta voluntad, o por el contrario, dentro de lo que le llaman la voluntad permisiva de Dios. Pero sea como sea, nada se escapa de su control. Entonces todo esto debe llevarnos a reflexión. Pero es interesante que hay un tema que es fundamental. En una epístola tan corta se repite casi 7 veces, creo que son la expresión el día de Jehová, que es precisamente de lo que nos habla el profeta. Y el profeta nos habla de esto, haciendo una comparación entre lo que estaba sucediendo en ese momento, al cual calificaba como un día del juicio de Dios o día de Jehová, y también se proyecta hacia el futuro, como vamos a poder ver nosotros en el día de hoy, que precisamente vamos a desarrollar este tema del día del Señor o el día de Jehová. Hay una expresión que es muy común entre nosotros, cuando decimos, ustedes seguro todos, desde los niños chiquitos dicen, hasta un día, ¿verdad? Hasta un día. Y con esto estamos diciendo que sabemos que va a venir un día en el cual, pues sencillamente todo lo que es molestia o dolor o hastío o inclusive como una manifestación de anhelo, de esperanza, pues se cumplirá. Y este es el título que le he puesto al mensaje de esta mañana, hasta un día. Vamos a Joel capítulo 2, leamos, ya oramos y entonces vamos a comenzar a desarrollar estas enseñanzas. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él se escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y las lunas se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella. ¿Por qué han de decirlo entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El capítulo 3 describe el juicio de Dios sobre diferentes naciones. Voy a leer solamente algunos versículos. Los primeros versículos donde dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Si van conmigo al versículo 12, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, porque con lo que hemos leído pues podemos tener el énfasis fundamental en los puntos que vamos a sostener en esta mañana. En primer lugar, estamos diciendo que todas las cosas son hasta un día, ¿verdad? Y nosotros desde pequeños, cuando nos hacen algo que nos duelen, pues decimos: no te apures que algún día, y siempre estamos esperando a aquel día. Y cuando hacemos ese señalamiento, por lo general lo que estamos es manifestando una expectativa, un anhelo, una esperanza, pero a veces es sencillamente porque estamos en dificultades, porque estamos molestos. O sea, cuando una persona está, por ejemplo, siendo agredida, siempre tiene la esperanza que hasta algún día. Y hoy día tú oyes a los comentaristas cuando critican la corrupción y la maldad que hay en el país y dicen: no, pero todo eso hasta un día, porque algún día, ¿verdad?, va a venir un día en el cual van a tener que dar cuenta a los corruptos. Bueno, hay una expectativa en ese sentido. Los profetas, prácticamente todos, 13 de 16, profetizaron sobre aquel día. Un día en particular llamado el Día de Jehová, pero también llamado el Día del Señor en las Escrituras.
Y es interesante el hecho de que este día de Jehová se identifica con el día en que Dios castiga el pecado y el desprecio de los hombres. El día en que Dios castiga el pecado, y no solamente el pecado, sino el desprecio o el menosprecio que tienen hacia él los seres humanos. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes es el hecho de que la humanidad cada día más va echando a un lado a Dios. Y se ve el cuadro perfecto de lo que Romanos nos indica en su principio, cuando dice que por cuanto los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, entonces vinieron una serie, por así decirlo, de maldades o de pecados gravísimos, ¿no? Similares a lo que estamos viviendo hoy día. O sea, Dios los entrega a una mente reprobada, comienzan a hacer cosas que no convienen, desvían el uso natural de la mujer por el uso del hombre, se convierte en una perversión la humanidad. Y es el mismo cuadro que estamos viendo hoy día. Y el gran ausente en todo diálogo, toda conversación pública, pues es precisamente Dios. Y ni hablar, ¿verdad? Porque si acaso se menciona a Dios, no se menciona lo que la palabra de Dios dice. O sea, la opinión de Dios no se baraja ni siquiera como una opción, cuando no debería de ser barajada como una opción, sino que tendría que ser una autoridad final en cualquiera de los panoramas. Yo siempre pienso, si algún día a mí me invitaran a uno de estos paneles que muchas veces se presentan en la televisión para dar mis puntos de vista, estoy completamente seguro que ir no serviría de nada y que el punto de vista sería descartado de partida por el hecho de que mi mente, mi corazón, mis acciones y mis prioridades están normadas por lo que la palabra de Dios dice, al igual que todo creyente. O sea, nosotros tenemos una mentalidad que no se corresponde con la mentalidad del mundo, porque no somos de este mundo, ciertamente. Y en ese sentido nosotros estamos viendo que de una manera regular Dios es echado a un lado. Pero todo esto va a ser hasta un día. O sea, va a venir un día en el cual Dios va a juzgar. Y cuando se habla del juicio de Dios, del día del Señor, se entra en el contexto del capítulo 1 de Joel como una consecuencia del juicio inminente de Dios a través de una calamidad que se sucedió real y efectivamente dentro de un momento histórico. O sea que Dios juzga. Dios tiene un día en el cual sencillamente se hastía y manda juicio, y este juicio puede ir dirigido a una persona, puede ir dirigido a una comunidad y puede ir dirigido a una nación completa. Y a través de ellos, de ese juicio de Dios, pues venir la destrucción, y muchas veces destrucción total y repentina. Cuando una persona fallece, hay una de dos posibilidades: o está dentro del plan de Dios su muerte para la recompensa de aquel que ha creído en Jesucristo y ha sido salvo por la fe, o sencillamente es el día final de esa persona donde ya no tendrá más oportunidad, porque hasta ese día precisamente Dios tuvo paciencia con él, habiendo rechazado una vez y otra vez la oferta de Dios de ser salvos por medio de la fe a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Consecuentemente, y esto es lo que quiero enfatizar, hay un día en el cual Dios dice ya hasta aquí, hasta un día en el cual Dios definitivamente, sea el pecado individual o el pecado colectivo, va a juzgarlo y lo juzga realmente, incluyendo el menosprecio o el desprecio a su persona, a su obra, a su plan, a su voluntad, a su palabra. Hermanos, este día de catástrofe que muchas veces son como esa plaga de langosta que se relata, es mencionado por el profeta como día de Jehová. Si ustedes van al versículo 15, dentro del contexto de lo que estaba sucediendo, versículo 13, ceñidos, lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar. Estoy hablando del 1:13, ¿verdad? Venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Y fíjense lo que dice. Dice, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y que dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, que vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y entonces comienza a ilustrar desde el versículo 16 en adelante lo que había sucedido como consecuencia de esta plaga de langosta. Entonces está diciendo, lo que ha sucedido, podemos perfectamente referirlo al día en el cual el juicio final del Señor va a venir. El día cercano del Señor, cuando va a venir destrucción de parte de Dios del Todopoderoso. Día de catástrofes naturales, cercano está el día de Jehová, y está haciendo referencia precisamente a la disciplina divina o el juicio divino que vino
a través de una plaga de langosta que destruyó absolutamente todo. Fíjense entonces, hermanos, que estamos hablando de un día de castigo, de un día de calamidad, que lo permite Dios, porque sencillamente Dios es tolerante hasta un día, y llega un día en el cual dice, ya se acabó. En el capítulo 2 lo vemos nuevamente, cuando dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Y por qué dice que deben temblar? Dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Nosotros sabemos que hay un día que la Escritura en el Nuevo Testamento lo señala como el día de la ira y del justo juicio de Dios para todos aquellos que han sido duros de corazón. Hay personas que tienen el corazón duro y que a veces hasta han sido criados dentro del Evangelio, por así decirlo, porque dentro de una iglesia o dentro de una familia cristiana, personas muchas veces que han oído y han venido una vez y otra vez a la iglesia y participan de actividades con creyentes, personas que han tenido la oportunidad de tener una Biblia en sus piernas abiertas y que sin embargo, a pesar de su actitud buena, por así decirlo, sin embargo sus corazones han sido duros con el Señor. ¿Duros por qué? Porque no han sido permeables. O sea, la gracia del Señor no ha permeado en ellos absolutamente. Y cuando esto sucede, realmente esa persona se está exponiendo a que llegue el momento en el cual el día del Señor se cumple en ellos. Hasta ese día van a tener la oportunidad. Y si Dios le arrebata la vida, se van a perder para siempre. Romanos capítulo 2, voy a citar los versículos 5 y 6. Cuando el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras, está hablando a la humanidad en términos generales, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, va a llegar un momento en el cual el Señor va a pasar factura a cada uno en forma particular. Y ese día va a ser el día en el cual pues sencillamente se acabó cualquier posibilidad. La Biblia enseña que nosotros vamos a ser o juzgados por nuestras obras o sencillamente vamos a ser juzgados por la obra del Señor Jesucristo, el cual toma nuestro lugar, paga por nuestros pecados y ofrece salvación y redención. O sea, libra al pecador de su cuenta y consecuentemente concede perdón y salvación. La paciencia de Dios se ilustra en las Escrituras con una copa que se va llenando. Y por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis, donde se habla del derramamiento de esa copa de la ira del Señor. Y hay un pasaje donde dice, el capítulo 16, versículo 1, cuando dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y en este contexto está hablando del día de la ira del justo y del justo juicio de Dios para aquellas personas que sencillamente rechazan el Evangelio y que tarde o temprano van a recibir el juicio de Dios. Pero también está hablando en términos proféticos de lo que va a suceder en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como consecuencia de una serie de eventos que a partir del momento en el cual la iglesia sea arrebatada van a sucederse sobre esta tierra y donde Dios va a enviar toda su ira sobre una humanidad dura de corazón, que en vez de arrepentirse frente a las manifestaciones y los portentos de Dios, pues lo que van a hacer es endurecer su corazón y no arrepentirse de sus pecados. Entonces, este día es el día, en primer lugar, en el cual Dios habrá de castigar y castiga, de hecho, el pecado y el desprecio de los hombres. Ojalá que ninguno de los que estamos aquí tengamos que vernos un día en una situación en la cual nos llegue ese día. ¿Por qué? Porque rechazamos el día de salvación, rechazamos el día de la gracia, de la manifestación de la gracia de Dios. Y lo que nos espera es el otro día, el día de la ira y del juicio de Dios. Pero también nosotros podemos ver en el capítulo 2, hermanos, que habla de un día histórico en el cual una confederación de naciones van a atacar a Israel con el propósito de destruirla. Ustedes saben que desde hace ya el año 1948, ¿verdad? O sea que ya estamos hablando de 70 años aproximadamente, pues Israel se constituyó como una nación de nuevo. Y desde entonces pues ha tenido cantidad de guerras y de conflictos con las naciones que le circundan. De hecho es una nación muy pequeña que ha sido asediada
de una manera regular y constante, y nosotros podemos ver lo que hoy día las noticias por lo general giran en torno a cosas que suceden alrededor de la nación de Israel. O sea que es una nación muy combatida, ¿verdad? Y así va a irse incrementando el odio de las naciones en contra de Israel. Y la Biblia nos enseña claramente en el libro de Apocalipsis que se van a armar diferentes confederaciones que van a atacar a Israel en un momento en la historia previo a cuando el Señor Jesucristo ya venga a establecer su reino. Esto va a suceder al final de lo que se conoce como la Gran Tribulación. Recuérdense cuál es el orden más o menos de los factores, ¿verdad? O sea, la iglesia es llevada con el Señor Jesucristo y comienza el Señor a juzgar esta tierra. Todo este proceso se llama el día del Señor o el día de la ira de Dios o el día de Jehová, del cual profetiza precisamente Joel, y vamos a ver algunos detalles de esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra de exterminio, de una guerra final, por así decirlo, de exterminio total. Yo diría que ya necesariamente va a ser una guerra mundial y la última guerra mundial, y evidentemente no estamos muy lejos de que ese momento llegue. Fíjense cómo dice en el versículo 3 del capítulo 2, delante de él, viene hablando de qué. Cuando dice delante de él, ¿de quién viene hablando? Viene hablando del versículo 2, ¿verdad? De un pueblo grande y fuerte. Fíjense versículo 2, dice, día de tiniebla, de oscuridad, de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá ¿qué? Un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchos años, en muchas generaciones. Y delante de ese pueblo, delante de él, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los sembrantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Y fíjense en el versículo 10 de nuevo, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Es un episodio muy similar al que sucedió con la invasión de las langostas, ¿verdad? Que sencillamente el cielo se oscurece cuando viene esa plaga de langosta, ¿verdad? Y dice, los cielos retraerán, ¿dónde que estoy? La luna se oscurecerá, las estrellas retraerán su resplandor. Y en el versículo 31 todavía dice más sobre esto. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero fíjense dónde lo pone. Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, o sea, antes que finalmente el Señor, pues, acabe con la impiedad. Estamos hablando del juicio de Dios, ¿verdad?, sobre una humanidad que le adversa, pero de una manera muy particular sobre naciones que van a ir en contra de Israel. Digo yo que es, por así decirlo, el día de la última guerra mundial, el día en el cual va a haber un pánico universal a causa de esta guerra de exterminio y un tiempo de terror, sin lugar a dudas, acompañado de una serie de portentos y señales en los cielos que el Señor va a permitir y de lo cual nos habla con detalle en el libro de Apocalipsis. En la medida que se van abriendo los sellos, en la medida que van siendo sonados los toques de trompeta y cada uno de ellos representa un juicio de Dios y finalmente en la medida que se derrama las copas de la ira de Dios sobre los pueblos impíos. Hay una confederación que viene del norte y evidentemente está haciendo referencia a ella de una forma particular por lo que el mismo texto nos enseña. Sobre todo en la última parte en la cual hace referencia al juicio de Dios sobre las naciones del norte. Pero yo lo que quiero es enfatizar el hecho de que hay un día en el cual Dios manda juicio. Y ese juicio puede ser un ciclón, o puede ser una plaga de langosta, o puede ser un gran terremoto, o puede ser simplemente el día en el cual el Señor dice, ya, se acabó, terminé contigo. Y ese día, pues sencillamente, la paciencia de Dios se colma y lo que hay es pura y simplemente muerte y condenación. Pero también, hacia el futuro se proyecta un día en el cual las naciones confederadas, el mundo, van a ir en contra de Israel. Israel se va a ver, por así decirlo, solo, peleando contra el mundo, pero no va a estar solo porque el Señor Jesucristo promete que Él va a venir y va a destruir a sus adversarios. Fíjense en el versículo 11 como hay una exhortación. Fíjense el versículo 10, dice, delante de Él, estamos hablando de quién, ustedes me están siguiendo, delante de Él se refiere a quién, al versículo 2, ¿verdad? Así vendrá un pueblo grande y fuerte, ¿ok? Al pueblo que va a venir, o sea, a los que van a venir a atacar a Israel. Y le dice, delante de él temblará la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces en el versículo 11 cambia el panorama. Dice, y Jehová
dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál es el ejército de Jehová? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. Porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Este día va a ser un día de aniquilamiento de los hombres impíos y de los adversarios de Dios y del pueblo de Israel. Va a ser un día de aniquilamiento. El Señor Jesucristo va a ejecutar, junto con sus ángeles, juicio y destrucción. Va a venir a guardar y a salvar a Israel, el cual va a estar disperso y en el desierto. Y en ese momento, todo aquel que toda la nación de Israel, todos los que crean y confíen en el Señor Jesucristo, pues serán salvos. Fíjense que hay un lugar geográfico donde se ubica esta batalla, y se le llama, versículo 2, el valle de Josafat. Estamos en el capítulo 3, versículo 2, cuando dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré juicio con ellas a causa de mi pueblo. Entonces, vamos viendo. Quiero ver si pueden captarlo. O sea, el día del Señor se cumple el día que sencillamente el Señor dijo, hasta aquí, se acabó, ya no vas a vivir más, en términos personales o individuales. El día del Señor se cumple perfectamente bien. Estamos hablando del día del juicio de Dios, el día que Dios dice hasta aquí, cuando sencillamente manda calamidad. O sea, nosotros hemos visto cómo el Señor ha permitido guerras y ha permitido persecuciones, y ha permitido cataclismos, y ha permitido terremotos y pestes y hambrunas y todo este tipo de cosas que han manifestado el poder de Dios, y a través de esto Dios ha aniquilado a grandes partes de la humanidad en diferentes tiempos. Pero también, ¿verdad?, hace referencia el día del Señor a cuando va a haber una conflagración final en el cual los ejércitos de la tierra van a ir en contra de la nación de Israel, y el Señor va a venir con sus ejércitos celestiales y va a defender Israel y va a acabar con toda impiedad. Esto va a ser previo ¿a qué cosa? Al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto va a suceder en ese valle de Josafat, o el valle de la decisión. Algunos piensan que tiene que ver con el lugar donde está el valle de Cedrón, me parece que se llama así. Sea como sea, por donde pasa el torrente de Cedrón. Sea como sea o donde sea, este valle de Josafat, o el valle de la decisión, es el lugar donde Dios va a juzgar a los ejércitos invasores. Y fíjense cómo dice el capítulo 3, en aquellos días, en aquel tiempo, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo Israel, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y fíjense en el versículo 11, juntaos, venid, 3:11, venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, vemos de nuevo las manifestaciones del poder de Dios en un momento muy particular en el cual Dios va a aniquilar absolutamente a todos los adversarios de Israel para luego establecer su reino. Pero hasta ahora hemos visto el día del Señor, ¿verdad?, como el día en el cual se acabó la gracia y la misericordia de Dios. Pero sin embargo es todo lo contrario. O sea, para los creyentes en Cristo va a ser un día de misericordia y de salvación. Y eso nos lo enseña aquí el versículo 12, cuando el Señor hace un llamado, estamos hablando del capítulo 2, versículo 12, cuando el Señor hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión. ¿Están ahí conmigo? Capítulo 2, versículo 12. O sea, a consecuencia de lo que acababa de suceder con el juicio de Dios a través de las langostas que había desolado la tierra, el Señor dice, arrepiéntense, ¿verdad?, porque esto no es solamente que un tipo de lo que va a suceder finalmente. Y así precisamente es como habrá de suceder. Fíjense cómo dice acá, en el versículo 28, luego que dice, versículo 12 primero, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué dice? Versículo 13, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele
del castigo. En otras palabras, hay un llamado al pueblo a que se convierta al Señor, porque el Señor es clemente y misericordioso. Porque con esto el Señor, en vez de castigar, pues sencillamente lo que va es a redimir a aquellos que se convierten a Él. Fíjense, esto históricamente se sucedió ya, y no lo hubiéramos sabido si el apóstol Pedro no lo evidencia el día de Pentecostés. Si fuéramos a capítulo 2 de Hechos, no vayan allá porque no hace falta, los versículos 17 al 21 de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino en formas de flamas, ¿verdad?, sobre la cabeza de los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas, que la gente pensó que era que estaban borrachos en ese cuarto. El apóstol Pedro dijo, no, señores, no es que están borrachos, estoy parafraseando, lógicamente. Y lo que dijo, lo que está pasando, dijo Pedro, es lo que el profeta Joel profetizó. Y hace referencia precisamente a estos versículos que van desde el 28 hasta el 31. Igualito lo cita Pedro. Dice, versículo 28, después de aquellos días, luego del derramamiento de la ira del Señor, que ya se había sucedido temporalmente en muchas ocasiones, en particular sobre la nación de Israel y también sobre los pueblos impíos, dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Y todo esto dice antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este día del Señor, en cierta forma, se inició precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés. O sea que en términos, vamos a llamarle proféticos, la profecía se cumplió ciertamente cuando vino la desolación de las langostas, la plaga de langostas. Se cumplió en cada ocasión en el cual a través de los siglos, y podemos poner como ilustración no solamente la langosta, sino podemos también poner como ilustración el tiempo de la deportación de Babilonia. Podríamos poner como referencia lo que sucedió en el año 70 con la devastación de Jerusalén por medio de Tito. Y podríamos poner como ilustración también el holocausto nazi. Se cumplió el día del Señor en cada una de esas ocasiones en las cuales el Señor pues hizo juicio, ¿verdad?, y justicia, y simplemente pues juzgó el pecado de Israel y de las naciones. Y sin lugar a duda se estaba cumpliendo en términos proféticos en el momento en el cual el apóstol Pedro dice, no, esta gente no está borracha, esta gente está profetizando, como dijo Joel que sucedería cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre cada carne. Entonces, por así decirlo, con la ira de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, en los creyentes, pues se cumple precisamente la profecía del día del Señor. Y esto no es solamente nada más que los inicios de la manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios. O sea, que el mismo día del Señor, que sencillamente evidencia que Dios se hastía y sencillamente condena el pecado, o sea, es tolerante hasta ese día en forma individual o colectiva, es el mismo día también del Señor en el cual el Señor va a derramar y ha derramado ya su gracia y su misericordia sobre todo aquel que cree. Consecuentemente, para los fines del creyente, el día del Señor se cumplió cuando el día que confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estoy hablando en términos individuales, ¿verdad? O sea, para mí el día del Señor fue el día que yo conocí al Señor. El día que conocí lo que era su perdón, su gracia y su misericordia. El día que su Santo Espíritu vino sobre mi corazón, sobre mí, que me selló y me salvó. Y es precisamente lo que él estaba prometiendo a aquellos que se convirtieran, rasgaran sus vestidos, no rasgaran sus vestidos, sino su corazón, y de todo corazón se arrepintieran delante de él. En otras palabras, para el creyente realmente el día del Señor es el día de misericordia y de salvación, porque se ha convertido de todo corazón al Señor Jesucristo. El día aquel en el cual Dios acepta al pecador arrepentido para perdonarle su pecado, para salvar su alma y para restaurarle su misericordia. Fíjense en el versículo 12 la expresión que dice, por esto pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Y entonces, luego que dice versículo 14, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Entonces luego viene el hecho de que Dios perdona y promete la restauración. En el versículo 21 del capítulo 2 dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán.
Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y versículo 25 habla de restauración. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta y mi gran ejército que mandé contra vosotros. Y también así mismo hace en la parte final del capítulo 3. O sea, cuando habla de las bendiciones que van a venir como consecuencia de la restauración de Israel en la gracia del Señor. Hemos dicho hasta ahora que todo llega un día, ¿verdad? Un día. Todo llega un día, todo es hasta un día. Y hay un día muy particular, que es el día en el cual Dios dice, se acabó, ¿verdad? Y en este día en el cual dice el Señor, se acabó, viene castigo como consecuencia del pecado y de la dureza de corazón, del desprecio hacia Dios de parte de los seres humanos. Pero que también se proyecta hacia el futuro un día en el cual Dios va a aniquilar completamente todo tipo de oposición, toda impiedad la va a destruir y Él va a venir a establecer un reino milenial. Y cuando venga a establecer el reino milenial, no va a entrar en ese reino milenial ninguno que no haya sido redimido por la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Solamente los creyentes van a pasar. Algunos de ellos estaremos en cuerpos restaurados y otros sobrevivirán la gran tribulación porque se arrepentirán y el Señor tendrá misericordia de ellos. Pero sin lugar a duda, siempre hay un día en el cual finalmente Dios va a destruir por completo a sus adversarios. Y este día se proyecta hacia el futuro cuando todas las naciones converjan para atacar a Jerusalén y el Señor va a venir a atacar a Israel y el Señor va a venir, ¿verdad? Y los va a aniquilar con la espada que sale de su boca y con sus santas decenas de millares de ángeles que le acompañarán. Esto va a suceder aquí, tiene un lugar geográfico donde se ubica. Finalmente, también vemos que hay un día también, el cual puede ser un día con una perspectiva completamente distinta a la que le espera a los incrédulos, a los impíos y a aquellas naciones que van a atacar a Israel, que puede ser el día de salvación, el día de misericordia, el día en el cual Dios manifieste su favor, y esto lo hace desde el día en el cual Jesucristo, habiendo muerto en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos y el Espíritu Santo vino a tocar o a ocupar el corazón de aquellos que por la fe se convierten a Él. Sucedió en Pentecostés, el apóstol Pedro lo dijo de una manera muy clara, lo que está pasando es que se está cumpliendo la profecía de Joel y sin lugar a duda sucede el día en el cual tú o yo, de una manera sencilla, nos arrepentimos de nuestros pecados delante del Señor, abrimos nuestros corazones a Él, nos lamentamos y lloramos por haberle agraviado y sencillamente le invocamos para perdón de nuestros pecados. Porque dice la Escritura en el mismo texto que todo aquel que en ese contexto invocar el nombre del Señor será necesariamente salvo. Fíjense cómo dice en el capítulo 2, versículo 32. Después que dice en el 31, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y dice que, luego, versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Bien, hermanos y amigos, va a venir un día en el cual el Señor va a rugir desde Sión y algunos de nosotros no vamos a ser afectados absolutamente por lo que sucede en ese momento, porque no vamos a estar aquí. Antes de eso el Señor nos va a llevar con Él. Nos va a llevar con Él porque va a venir a recoger a su iglesia o porque previamente de eso va a decir ya. Sencillamente ven a las moradas que te he preparado. Y nos va a llevar y nuestros días terminarán aquí sobre la tierra. Pero todo es hasta un día. Pero cuando pienso en eso, pienso en que puede ser que sea un día no para redención y salvación, sino un día también para condenación. Y en este sentido, el apóstol Pedro advierte, cuando dice en el capítulo 3, los versículos que van del 10 al 14, dice, tened entendido que la paciencia de Dios es para salvación. Y es en el mismo contexto en el cual dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque
no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que los seres que Él creó se pierdan, pero les dio libertad para que escojan obedecerle, seguirle, o por el contrario, rechazarle, menospreciarle y aborrecerle. Y cada uno de los seres humanos está en uno de los dos grupos, o de aquellos que de todo corazón, por causa de su pecado, se han arrepentido y se han convertido al Señor Jesucristo. Y ese día, el día del Señor, comenzó para ellos el día que se convirtieron a Cristo, que recibieron el Espíritu Santo, y se culminará no cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, sino cuando esté en la presencia del Señor. Y finalmente lo que venga sea a reinar juntamente con Él en su reino milenial. El día del Señor es el día de la redención y la salvación del remanente cristiano de la nación de Israel. Es el día en el cual Dios va a restaurar la creación. Como dice acá, aquellas cosas que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta destruyeron, dice, yo las voy a reponer. O sea, volverán de nuevo. Y ya estamos viendo, de hecho, el favor de Dios sobre esta nación en particular, pero sobre la humanidad en su totalidad también. La redención gime y está con dolores de parto hasta el día en que sea redimida, completamente restaurada por el Señor. Y sabemos que en el contexto milenial veremos al león y al cabrito pastar juntos. Y veremos al niño jugando con el áspid en la cueva. O sea, va a ser una situación muy similar a la que había en la tierra antes del pecado, en el huerto del Edén. Y entonces, sabemos que en ese contexto, el día del Señor para nosotros nos va a traer recompensas si hemos sido fieles. Esa es la exhortación para los creyentes verdaderos. Y la exhortación para los que todavía no se han convertido a Cristo de todo corazón. Como dice, no externamente, desgarrando las vestiduras, no, desgarrando el corazón delante del Señor, lamentándose por su pecado. El día que estos incrédulos, ¿verdad?, reciban el juicio de Dios, va a ser consecuencia de que se colme la paciencia del Señor. Vayan conmigo para terminar a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y van a ver aquí la exhortación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Búsquenla en sus Biblias para que la puedan marcar ahí, en estos versículos. Y habla precisamente de ese día, de hasta ese día. Dice, ¿lo tienen ya? Primera de Tesalonicenses 5. ¿Todos lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Sí lo tienen? Leo. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿de qué está hablando? ¿De qué estamos hablando hoy? Del día del Señor, ¿verdad? Del mismo día que habla Joel. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Interesante que ese es el lema de las Naciones Unidas, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, y ahí viene el contraste, ¿verdad? Entre ellos, versículo 3, y vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, que lo coja de sorpresa, ¿verdad? Dice, ustedes no están en oscuridad, en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Es la lámpara, ¿verdad?, que nos ilumina mientras estamos en lugar oscuro. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios, de la luz, perdón, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Reflexionemos, estemos atentos, velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos o que durmamos, que el Señor nos lleve con Él. Dice, vivamos juntamente con
Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El día del Señor va a venir, pero a nosotros no nos va a coger de sorpresa. Va a coger de sorpresa a los impíos, porque la paciencia de Dios es hasta un día. Es hasta un día. Joel, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con la enseñanza no solamente del libro de Joel, sino también del resto de los profetas menores. Damos gracias, Señor, por poder analizar este libro. Señor, rogamos, Padre, que tú nos permitas, Señor, pues apropiarnos de las enseñanzas y no verlas simplemente como algo del pasado o algo que atañe específicamente a la nación de Israel. Porque las promesas de redención y de salvación son para nosotros, Señor, si nos convertimos de todo corazón, si rasgamos nuestros corazones, Señor, si proclamamos ayuno, Señor, y si nos lamentamos de nuestro pecado y nos convertimos al Señor Jesucristo de todo corazón. Por eso en esta mañana te ruego, Señor, que tú hagas, Padre, por así decirlo, propietario, partícipe de tus promesas, a cualquiera que esté entre nosotros y que no sea del día, Señor, que esté todavía en medio de las tinieblas, que no sea capaz ni siquiera, Señor, de comprender esta advertencia que tú das de cómo van a estar las cosas cuando llegue tu día, Señor. Te rogamos, Padre, que para ese día estemos preparados con nuestros corazones, Señor, llenos de tu Santo Espíritu y con la esperanza como yelmo, Señor. Bendícenos, Señor. Aumenta nuestra fe. Corrige nuestro andar, Señor. Y bendice nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, nos ponemos de pie para dar una última alabanza y despedir el culto de esta mañana. Oh alma cansada y turbada, sin luz en su senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te